Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ariel Plavne, que estoy a cargo de HyperX Peripherals para la región de Sudamérica habla hispana. Y antes que nada quiero agradecer a la gente de IT Sellers que nos da esta oportunidad para poder tener esta entrevista. Nosotros estamos en un paso quizás aún por desarrollar. Es uno de los países que tenemos pensado para 2021 empezar a potenciar. Nosotros creo que venimos con un estilo de trabajo que es muy similar a lo que sería el esquema del ADN de Kingston, que es quizás ir un poco más despacio pero a paso firme. Nosotros tomamos la decisión en 2020 de poner mucho foco en países como Colombia y Perú, y donde Colombia particularmente ni siquiera teníamos presencia todavía, era muy, digamos, de manera indirecta. Y para el caso de Bolivia, creo que en 2021 vamos a desarrollar un poco más el negocio, tenemos mucha expectativa. Aún así, hoy tenemos una cobertura a través de un canal que compra nuestros productos en Estados Unidos o en su caso, en su defecto, en Asia, y los lleva hacia el país para poder dar acceso a los mismos a todos nuestros fanáticos. Obviamente somos conscientes, sabemos que falta, pero tenemos claro que cuando empezamos a desarrollar un territorio, un país, lo hacemos en serio y a largo plazo. Por eso es que de a poco estamos incorporando cada vez más países a nuestro foco de atención para así poder tener una cobertura regional en los pocos países que nos quedan de Latinoamérica, que aún todavía no somos líderes de la categoría de los periféricos gaming. Bueno, como ustedes saben, la pandemia, como decía antes, nos obligó a adaptarnos a una nueva realidad. Ha sido un año complejo, muchas personas han perdido seres queridos y en todas las entrevistas que hemos hecho este año con diferentes medios, inclusive yo me hice mucho hincapié porque me parece que es súper importante tener en cuenta cuando uno habla de esto, ser muy cuidadoso. Entonces creo que es importante a partir de ahora entender que todo lo que vamos a hablar con relación a la pandemia es meramente comercial. Sabemos que hay mucha gente que ha perdido seres queridos y han sufrido mucho. Entonces, aclarando eso, creo que la pandemia, del punto de vista comercial, ha traído para la región grandes noticias. La verdad es esa, porque todos los confinamientos que se pudieron dar en los diferentes países, más largos, más cortos, generaron que en casa justamente la familia se haya visto con quizás tiempo ocioso sin saber mucho qué hacer, y ahí se generaron lo que nosotros llamamos los nuevos gamers, que son quizás aquellos padres que se acercaron a sus hijos a ver qué era lo que estaban jugando, o mismo aquellos hijos que quizás no le dan mucha atención o tenían otras preferencias y ante la imposibilidad de poder hacer esos otros hobbies que ellos tenían, se involucraron un poco más en el gaming. Eso provocó un crecimiento muy grande en la región. Nosotros vamos a terminar este 2020 con un crecimiento promedio de 3 dígitos en general. Algunos países de mi región con mayor crecimiento, otros quizás con un poco menos, pero en general el sentido de adopción de productos fue muy grande. Y yo creo que eso se debe básicamente a que la gente que quizás estaba involucrado un poco más, al tener más tiempo ocioso para jugar, quizás se involucró más y pidió o exigió o demandó un producto de mejor calidad, más cómodo, para quizás tenerlo más tiempo durante el día. Y después hubo también aquellos otros que quizás eran más principiantes, que quizás estaban con un headset, por poner o seguir con el ejemplo, con un headset de una calidad inferior, pero que era suficiente para lo poco que jugaban. Bueno, al verse ahora con más tiempo y dedicándole más atención, se dieron cuenta que quizás era un punto a mejorar, y es ahí donde nosotros hemos visto crecimientos gigantes. Insisto, no ha sido solamente en headset, categorías como por ejemplo los micrófonos, que es algo mucho más para streaming, para podcast, incluso también se puede usar para los chats en juego, pero no es, digamos, el primer foco. Han tenido crecimiento en algunos países de 4 dígitos. Entiendo que es una categoría nueva, pero aún así el crecimiento ha sido muy grande, ha habido mucha aceptación del público por nuestra familia de micrófonos. Entonces creo que en general la pandemia, desde el punto de vista comercial, insisto, ha sido algo positivo para Latinoamérica porque ha logrado de alguna manera acelerar el grado de adopción que quizás, como sabemos, siempre en nuestra región viene un poquito más tarde, ¿no? Bueno, nosotros creemos que, o particularmente yo creo que era un gran desafío poder lograr lo que hemos logrado ya para, les diría, mediados del 2019.
nosotros como principales fanáticos de nuestros productos, en algunos momentos nos veíamos un tanto frustrados por ver que lanzábamos productos en los CES, en el evento en Las Vegas o en cualquier otro evento en Estados Unidos, y quizás pasaba un año y medio hasta que el producto podía llegar a nuestra región. De alguna manera se perdió un poco la fuerza del lanzamiento, había algunos fanáticos molestos porque hoy en día con las comunicaciones uno se entera de todo al instante, entonces era también imposible poderlo mantener bajo llave cuando ya se había hecho el lanzamiento en alguna otra parte del mundo. Entonces un poco el desafío el año pasado, 2019, fue poder lograr tener los productos a tiempo o lo más rápido posible desde el momento del lanzamiento. Como decía hace unos segundos, creo que ese objetivo lo hemos logrado con creces el año pasado. Y hoy en día les puedo asegurar que el nivel de planificación que hay para los lanzamientos es muy grande. Nosotros tenemos obviamente cierto nivel de anticipación de los lanzamientos. Podemos de esa manera, a través de nuestros importadores, planificarlo de la manera correcta y hacerlo llegar en tiempo y forma. Lógicamente, por una cuestión estratégica de la compañía, no se lanza en todos lados al mismo momento. Básicamente nosotros tenemos, particularmente en Estados Unidos y algunos países de Europa, lo que llamamos el eShop, que es la venta directa, por decirlo de alguna manera, de HyperX desde su portal hacia el usuario final. Y últimamente es este eShop el que ha tenido la prioridad para el lanzamiento. O sea, es el que marca un poco el camino de cuál es la fecha de lanzamiento. A partir de ahí se hace el lanzamiento tradicional para todo el mundo y ahí es donde entra en juego toda nuestra logística. Insisto, este año, a pesar de tener un proceso bastante más aceitado, nos hemos visto imposibilitados porque hay un montón de problemas ocultos que quizás el común denominador de la gente no lo conoce, que trajo consigo la pandemia. Y es el día de hoy que aún siguen esos problemas, como por ejemplo, para mencionar uno, los contenedores que viajan de Asia hacia los diferentes países del mundo no están volviendo a la velocidad que se necesita por producto de la pandemia. Entonces hoy quizás nosotros tenemos productos para despachar de Asia y los importadores tienen de 4 a 6 semanas de demora para conseguir espacio en un barco para traer su contenedor con mercadería, ¿sí? Entonces, sabemos que es un punto a mejorar, estamos obviamente trabajando en eso, hay factores externos que no podemos hacer mucho, pero sí lo que podemos hacer es anticipar nuestra planificación contemplando ese delay. Por lo tanto, creemos que para el año que viene, para 2021, que está a la vuelta de la esquina, el proceso de lanzamiento va a mejorar aún más y vamos a seguir achicando ese gap de distancia que hay entre la fecha de lanzamiento del eShop, que se hace público, digamos, el producto, hasta que llega a los países nuestros aquí en Latinoamérica. Bueno, a nivel productos, nosotros hemos tenido este 2020 como destacados, por decirlo de alguna manera, sin duda alguna han sido la categoría de los micrófonos. Nosotros, como saben, hemos lanzado el Quadcast, que es un producto que ha revolucionado la categoría, porque yo siempre digo que la categoría de micrófonos para streaming y para podcast estaba quizás un poco abandonada. En manos, digamos, de marcas tradicionales de audio, pero de audio bien profesional y quizás un poco alejada del común denominador de la gente. HyperX es un trabajo muy bueno sobre eso, en el punto de vista de planificación de fabricación del producto. Tuvo casi un año de testeo ese producto en manos de nuestros influencers, donde recibimos un poco de retroalimentación de qué eran las cosas que estaban bien, cuáles eran las cosas que se podían mejorar, y después se lanzó el producto. El producto obviamente tuvo una aceptación muy buena, ya ha ganado muchísimos premios en lo que refiere inclusive a diseño, y la verdad que es un producto muy demandado. Producto de eso es que decidimos incorporar más miembros a la familia de los micrófonos y hemos lanzado hace ya poquito más de un mes el Quadcast S, que es en sí un micrófono similar al Quadcast, pero con tecnología RGB, lo cual el usuario puede configurar la luz que va a ver en su micrófono. Y ahora estamos lanzando, en teoría, antes de fin de año, digo en teoría por el problema que mencionaba antes de la logística. Estamos lanzando el tercer micrófono de la familia que se llama Solocast y lo menciono porque, como les decía antes, ya está en la web nuestra, lo pueden visualizar si quisieran, es un micrófono de entrada, pensando justamente en los gamers y en los fanáticos que están en un segmento principiante, que quizás quieren empezar a hacer sus videos de YouTube, sus streaming, sus podcasts inclusive. Por ahí es un camino para empezar con un producto de muy buena calidad y un nivel de precio más de entrada. Después, obviamente, la otra categoría que también se ha destacado mucho este año es la de headset, y creo que va de la mano también
lo que generó la pandemia. La base de consumo de lo que es headset se suma tanto consola como PC, que no pasa lo mismo quizás como por ejemplo con los teclados o los mouse, que si bien son compatibles con Play 4 y con Xbox y las consolas, son más productos para el segmento de PC. En el caso de headset es, digamos, multiplataforma y se da que en las dos categorías hemos tenido un crecimiento muy grande. Entonces ahí no quisiera hacer quizás una mención a un producto particular, sino más bien a toda la categoría de audio que ha crecido muchísimo, ¿sí? Con respecto a 2021, lamentablemente, obviamente hay cosas que no podemos anticipar, pero sí les puedo decir que vamos a tener un año quizás un poco más tranquilo que este 2020, donde hemos lanzado más de 20 productos. El año que viene tenemos varios lanzamientos, siempre quizás escuchando a los usuarios. Hemos este año lanzado quizás, por ejemplo, un teclado 60%, que son esos teclados con menor cantidad de teclas, más enfocado al gamer profesional, por decirlo de alguna manera, y fue casi una prueba de un one shot, de probar a ver cómo ha habido la demanda, y fue tan buena y hubo tanta aceptación y pedido del público que finalmente vamos a tener el año que viene un teclado 60%, que eso se va a lanzar probablemente en el primer trimestre del año. Vamos a tener también un refresco de los productos de consola, obviamente, porque con el lanzamiento de las Xbox Series nuevas y de la Play 5, así lo requiere, entonces probablemente van a venir también productos por ese lado. Y del lado de PC, yo creo que producto a que la demanda global ha crecido mucho la categoría de audio wireless. Vamos a tener quizás también algunos modelitos por ahí que vamos a lanzar también del lado de headsets durante el año para seguir creciendo en esa categoría. Creo que los canales tienen que tener presente que si bien hasta ahora la marca no ha tenido una gran expansión, eso se debe particularmente a una cuestión de cobertura y es que, como les decía al principio, un poco nuestra estrategia es cuando desembarcamos en un país es hacer foco seriamente, digamos, y no dejarlo en manos de un importador. Y para el 2021 tenemos intenciones de tener en Bolivia una presencia más fuerte. Queremos replicar un esquema de trabajo que nos funciona muy bien en otros países, que es tener HyperX Specialists, que son aquellos canales que son especialistas de nuestras marcas, que trabajan todo nuestro line-up y que ponen mucho foco. Y como contrapartida, nosotros ahí lo que hacemos es enfocar nuestros esfuerzos de marketing en justamente esas empresas. Entonces, todas las campañas de comunicación que hacemos a través de Google, todos los lanzamientos de producto, en estos casos son exclusivos con estos canales. Hay un montón de serie de acciones que hacemos durante todo el año. Como decía al principio, somos muy activos porque nos consideramos parte miembro de la escena de gaming, entonces es como que tenemos la responsabilidad de seguir haciendo cosas para seguir creciendo. Entonces en 2021 creo que para Bolivia podríamos decir que va a ser un punto de inflexión para nosotros porque vamos en la búsqueda de tener esta red de canales especialistas, así que sería súper interesante a todos aquellos que estén viendo esta entrevista, que se contacten con nosotros, obviamente van a estar mis datos en la nota, así que creo que tenemos un 2021 por delante muy positivo.